Profe, ¿bien y usted? Bien, gracias. Chicos, para esta semana, como les había dicho anteriormente, tenemos lo que es la tarea y revisar la práctica. ¿La hicieron, la de noveno? ¿O todavía no? Chicos, ¿hicieron la práctica de noveno o todavía no? ¿Nadie la hizo? Yo todavía no la he hecho, profe, la verdad. Gracias, Alexa. Supongo que ese silencio es que no. Bueno, voy a explicar la tarea por lo menos. Vamos a ver. ¿Se ve ahí la plataforma? Sí, profe. Perdón. Estamos en la de la semana del 12 al 18. Si Dios quiere, la otra semana tendríamos las clases, los exámenes, perdón. 18 de septiembre. Eso debe estar malo, ¿verdad? Esto, ¿cómo va a cerrar hasta el 18 de septiembre? Tiene que estar malo. Abrió 12 de agosto, cierra 18 de septiembre, demasiado. Esto tiene que estar malo. Para darles una semana sería vamos a ver, del 12 al 18, pero de agosto. Sí, sí, ¿verdad? Vamos a ver, chiquillos, de qué se trata. Ya hay 8 personas que bueno, 8 intentos que ya seguro las hicieron. Vamos a ver de qué se trata la tarea. Dice que directions. Listen the audio, then complete each sentence or questions with an adjective in the comparative form. Son comparativos. Vamos a ver. Listening Lab, Exercise 30. Comparative adjectives. Number 1. This is better than that one. 2. Their house is more comfortable than ours. Está sencillo, ¿verdad, chiquillos? ¿Entendieron qué tienen que hacer? Chicos, hola, ¿por qué es que no hablan hoy? ¿Me escuchan? Sí, Profe, ¿qué hay que profe. hacer? Escribir. Escribir como eso es lo que dice. ¿Cómo? Lo que tienen que hacer es escribir como el adjetivo o algo así. Sí, digamos el comparativo. Por ejemplo, la número 1, ¿qué decía? ¿Alguien se acuerda? Better, me Ve- pareció. Exacto. Vamos a escucharlo otra vez. 3. Igual uno lo puede poner lento para como Taller. entenderlo mejor. 4. Ay, ¿qué dice aquí? A ver. Curious than a Honda. Ay, no me deja retrasarlo. Listening Lab, Ah, no, sí, ya. Exercise
30. Comparative adjectives. This is better than that one. Sí, this is better than that one. Ahí tienen que poner el than, ¿verdad? Porque vea que no viene. ¿Lo ven? That es una cosa, ¿verdad? Una cosa es esto. Y otra muy diferente es esto, por aquello. ¿Sí vieron? This is better than that one. O sea, no viene, digamos, toda la parte del comparativo. Entonces, ¿para qué? Porque puede ser que se la tiren mala por eso. Ya, yo la tengo que dar mala porque no lo hicieron, no escucharon. Entonces, tienen que Six. tener cuidado ahí. The weather today is colder Vamos. than what it was yesterday. Listening lab exercise 30. Comparative adjectives. Number Sí. one. This is better than that one. Two. Their house is more comfortable than ours. Ujú, ahí también. 3. He's taller than you are. Lo mismo, igual. Taller than. 4. A Mercedes is more luxurious than a Honda. Lo mismo. More luxurious than. 5. Our teacher is easier than yours. 6. The weather today is colder than what it was yesterday. 7. The house looks much cleaner after the housekeepers did their work. En este caso de las 7 no es necesario por el We're after. looking for a more convenient neighborhood. 9. Este tampoco. Compared to our last experience, this was much better. Aquí tampoco. 10. Okay. Ah, son 10, pero aquí solo vienen 9. It's a lot windier today than it was yesterday. Bueno, vamos a ver la siguiente página. Ah, la siguiente página es otra cosa. Esta es la start question. Dice, choose a correct question tag for each statement. Entonces, dice, en este caso dice number 1, my dog isn't outside of the house. Entonces le damos aquí a elegir a ver cuál de estos es. ¿Cuál sería, chiquillos? ¿Cuál es el verbo aquí? My dog isn't outside of the house. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo de esta oración? ¿Por qué están tan callados hoy? ¿No me hablan? Siempre son súper participativos. ¿O es que no me escuchan? Hola. Chicos. Profe, yo sí le escucho. Lo que pasa es que yo ahorita estoy como trabajando, entonces estoy como en ambos al tiempo. Ah, nadie me está poniendo atención entonces. Yo Profe, sí, profe, this is not. profe, sí le estamos poniendo atención. No, la Paula pobrecita es que está trabajando, dice, pero los demás. Hello, I'm here. ¿Cuál es el verbo de esta oración? Salir. ¿Cuál? Es que no sé cómo No se está. pronuncia. Salir, no. Ese, outside. Ajá. Es como que no está. Sí, pero outside no es un verbo. Outside is, ¿qué significa? Outside, No afuera, salir. Afuera, no Afuera. está afuera. afuera. Pero ¿cuál es el verbo? Ese no es el verbo. Perro. ¿El verbo cuál es? Casa. Exacto, este es el verbo. Este. My dog es el sujeto y después seguido isn't, que es el verbo, ¿verdad? O sea, ese es el verbo. Entonces, si recordamos las question tag, si ahí está negativo, entonces tenemos que buscar uno que esté con Positivo. Positivo. correcto. Y que además, recuerden que el verbo to be tiene que ser igual verbo to be.
Entonces, en este caso, ¿cuál sería de estas? De estas opciones. Is it? Is it. Correcto. ¿Por qué? Porque my dog es un it, ¿verdad? Recuerden que en la stack question no pueden haber otro sujeto que no sea pronombre. Tiene que ser pronombre. Y cuando hablamos de pronouns, hablamos de she, he, it, they, we, you y I, ¿verdad? Entonces, my dog lo vamos a sustituir por it. Vamos a buscar el que sea el contrario de it, de isn't, que sería it is, ¿verdad? Is it. Para que sea, recordemos que siempre tiene que ir primero el verbo, después el sujeto. Ok, muy bien. Aquí en este caso, en el número 2, ¿cuál sería lo que yo tengo que tomar en cuenta para poder hacer la tag question? ¿A qué le pongo atención ahí? Didn't. Al didn't. Lo vemos que está, ¿de qué forma? Negativo o Negativo. positivo. Negativo. Y que además, Julián, ¿es un qué? ¿Por cuál pronombre lo sustituimos? He. Por un he, correcto. Entonces, ahí tendríamos que buscar algo que me diga Do he. he. Did he, ¿cierto? Entonces aquí lo buscamos. Y vamos a ver, por acá está. ¿Lo ven? Voy a revisar si están buenas, porque una vez me pusieron uno de estos y había una mala. Today is a good day. My sister doesn't drive a car. Okay. Elena plays the guitar so good. Y my grandfather working. Aquí sería. Lo que pasa es que estoy viendo que, vamos a ver. Esta did he solo está una vez, ¿verdad? Me parece que hay dos. Será como una para cada una. ¿No? Ah, bueno, no, porque esta debería ser al revés. Lo que no estoy viendo es la de esta, que esto debería ser didn't he. No la veo. ¿Ustedes ven esta opción? Didn't he, aquí. No está, ¿verdad? No. Y es que ninguna de estas otras calza. Esta no. Esta tampoco. Esta tampoco. Esta tampoco. Y esta did he, pero la ocupamos aquí, en la 2. Y no está la opción aquí negativa, ¿cierto? Debería ser ahí porque vean, my grandfather worked está en pasado. Debería ser, debería ser. Es que hay 5, digamos, 5 respuestas para 5 preguntas, pero hay una que dice elegir en lugar de una respuesta. Hay 6, perdón. Ok. Ve Una, que son 6. son 6 y solo hay 5. Solo hay 5 porque hay una que dice elegir. Es eso. Ay, sí, cometieron ese error. Y están todas, está así, ¿verdad? Sí. Parece que sí, donde dice elegir con los 3 puntitos suspensivos. Tiene un error esa tarea. Entonces, no sé si hablar con la coordinadora o darles el punto. También puede ser. Que pasa es que me toca que arreglar todo manual. Ay, como sigue más. Dice el siguiente. Ok, entonces sabemos que en esta última, chiquillos, no está la respuesta. Ahora hablo con la coordinadora. A ver, eso está mal.
Write the correct tag question. Ah, ok. Esta sí es de escribir. De todas maneras me toca manual. Esto no creo que se haga solo. Y este ya es, ya ahí se termina. Esto también está question, chiquillos. Este está fácil. Ok. ¿Cuál es el verbo en esta oración número 2? School. Go. Bala. Go, va. Go. Go. ¿Todos están de acuerdo? Ese es el verbo, go. Tú no. Sí. Correcto. Muy bien. Aquí no tenemos que hacer la transformación de you. Pues transformación, digo yo. Aquí, ¿verdad? Ya tiene el pronombre. Aquí el problema es go. ¿En qué tiempo está esa oración? You go to school. Presente. En presente. Como están Buenas presentes. tardes, profe. Ah, Buenas tardes, que vengo llegando. hola, buenas tardes, Rocibel. Sí, están presentes. Y para poder hacerla, ¿está positiva o negativa? Positiva. Positiva. ¿Qué tengo que hacer para hacerla negativa? Vamos a ver si hay alguien tan preparado para el examen como para que me diga eso. ¿Qué hago para hacerla negativa? Para hacer esa question tag o tag question. ¿Qué tengo que hacer para hacerla negativa? ¿Se acuerdan? Simple present. Pregunto, ¿ese go, ese verbo, es un verbo to be? No, profe. ¿Sí? No, pero Go no es verbo to be. No es verbo to be, correcto. ¿Cuál es verbo to be? Is, are, am. Y si fuera pasado, was y were. Pero todos los demás verbos no son verbo to be. O sea que yo no puedo poner is not, ¿verdad? Jamás. O are not. Jamás. Entonces, ¿qué hacíamos con los verbos que no son verbo to be para poder hacerlos negativos? Utilizábamos un auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar de presente? ¿Cuál es? Es have. Mm, No. Hay un auxiliar que, ¿se acuerdan que did es para pasado, verdad? ¿Cuál es para presente? Eran dos. Uno para she, he, it y otro para todos los demás. ¿Cuál es? dos y dos. Eso, Evelyn, así me gusta. Muy bien. Do y does. ¿Ok? En este caso, ¿cuál vamos a utilizar? ¿Do o does? Tú. Does, porque se acuerda que... do, perdón, do. Porque does es para she, he, it. Correcto. Entonces ahí esto nos quedaría como. ¿Cómo nos quedaría? ¿Quién me la dice? Don't you. Exacto. Aquí le pongo la comita y es que yo no sé cómo ponerla aquí en la compu, siempre me pasa eso. Y le cierro. Ahí ya está lista la question tag. ¿Cierto? Este want, ¿de qué tiempo es, chiquillos? Pasado. No. Bueno, se parece a was y a... No, el lunes, no se preocupe, porque es que no sé si a Diana, was, yo voy a ir. pero no es. Entonces, sí, para más, para mejor. ¿Esto, want, de qué es? ¿Alguien se acuerda? Vamos a ver, haga memoria. Se usa cuando se usa el will, ¿no? Eso, Evelyn. Evelyn, ¿pero usted qué? ¡Qué bárbara! Así es. Este se usa con will. Es el negativo de este, ¿verdad? ¿Sí? Es el negativo de este. O sea, tengo will para positivo y tengo will not o won't, que es lo mismo. En las tag questions se utiliza siempre las contracciones. Don't, doesn't, didn't, won't, can't, todas couldn't, todos negativos. Todos los negativos con apóstrofe. Muy bien. Esta número 4. ¿Cuál es el verbo de esta oración?
¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el sujeto? You. 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 Es exactamente. ¿Y el verbo? ¿O no es el de la Gone. par. ¿verdad? Booked. Muy bien. Ese verbo, ¿en qué tiempo está? En Pasado, PP. profe, Ah, En presente. pasado. en Mm. pasado. ¿Y es el pasado de cuál verbo? ¿Alguien se lo sabe de casualidad? Compró, profe. ¿De cuál? De comprar. Es, Compró, dice. bueno, está en español, pero en pasado, en inglés, sí es comprar. Pero, ¿cómo se dice comprar en inglés? ¿Alguien sabe? Se dice como buy o boy, algo así, ¿verdad? Se escribe como voy, pero se pronuncia buy, correcto. Este, este es el presente de este, ¿verdad? Entonces, como la oración está en pasado, ¿qué tengo que hacer? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice qué tengo que hacer para poder hacer la tag question? ¿Está negativa o positiva? Positiva. Positiva. Y además está, dijimos, en pasado. Entonces, ¿qué Pasado. tengo que hacer para poderla hacer negativa? ¿Qué hacemos? Aren't you? Aren't you? Aren't eso es verbo to be. ¿Este verbo es verbo to be? No. No, jamás. Y además aren't sería en presente. Ok, ¿qué hacemos? Para poder hacerla pasado, utilizamos otra vez un auxiliar. ¿Cuál auxiliar? Es el del pasado. Want. Where? Sería don't, como Was y voy, de where. la vez pasada. Was y were si fuera verbo to be. Exactamente, si fuera verbo to be, sí, was y were. Pero no es verbo to be. ¿Cuál es el auxiliar del pasado? Igual que hace un rato hicimos este de don't y doesn't. Claro, want. No. Will. Igual que hicimos aquí don't y doesn't. ¿Cuál es el auxiliar de pasado para poder hacerlo negativo? ¿Cuál es? Sería Don't. Don't sería en presente. Dois y do. Do Wasn't, es profe. En doing. presente. En presente. En pasado. Wasn't, no. Wasn't si fuera verbo to be. Si fuera verbo to be, sí. Pero no es un verbo to be. ¿Cuál es el auxiliar? Es did, chiquillos, did. Tengo que saberme eso así, ¿verdad? Tienen que estar pilas. Did es el auxiliar del pasado. Entonces, para hacerlo negativo sería didn't, ¿verdad? Le agregamos una comita aquí. ¿Y cuál es el sujeto? You. Exacto. Le colocamos ahí y el signo de pregunta ahí para contar. ¿Lo vieron? Ahí les soplé, les ayudé un montón ahí ya con la tarea. Pues estamos ocupando estudiar más, ¿verdad, chiquillos? ¿Sí vieron? Yes, ma'am. Sí, profe, es que hay bastante materia por todo lado, entonces uno anda como perdido en el espacio. Es que es mucho, sí, yo sé. Y digamos, cada tiempo tiene su estructura, ¿verdad? Y cada tiempo, recuerden siempre separar el verbo de los demás verbos. Aprovechando eso, y ya que no han hecho la tarea para revisar, digo, la tarea no, ¿cómo se llama? La práctica para revisar, vamos a hacer, entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a practicar un poco más esto. Mm. ¿Se ve ahí el Word? Sí, profe. Sí.
Ay, no, ¿cómo es? Sí. Ok, ¿cuál es el verbo de esa oración? Works. Works. Work es el verbo, correcto. ¿Y el sujeto? Evelyn. Every. Evelyn. Y si yo la tengo que sustituir, ¿por cuál pronombre lo sustituyo? She. Pues sí. Sí. Entonces, para yo poder hacer esta question tag, ¿qué haríamos? ¿Está positiva o negativa? Positivo. Positivo. Positiva. ¿Este verbo es un verbo to be? ¿Es un verbo to No. 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 Que quede eso clarísimo, chiquillas. Verb be, el verb be, para que sea verbo to be, sería. Ay, voy a escribirlo aquí para que no se les olvide y nunca más en la vida me vuelvan a decir que un verbo es verb be. Para que sea verb be, tiene que ser en presente, tiene que ser is, are y am. Solamente esos tenemos en presente. Y en pasado sería was y were. Y en pasado participio, o sea, PP, sería been. ¿Se acuerdan? Lo vimos present perfect, past perfect. Esto es verb be, solo esto, nada más. Entonces, cada vez que yo vea otro verbo, no es un verbo to be y utiliza diferentes negativos, diferentes reglas. Porque a estos son muy fáciles. Yo aquí nada más le pongo, si quiero hacerlo negativo, is not, are not, am not, was not, were not. Muy fácil. Pero esto, para poder hacerlo negativo, ¿qué tengo que hacer? Utilizar un auxiliar. ¿Utilizar qué? Un auxiliar. 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 Correcto. Muy, ahora sí, ahora ya estaba entendiendo bien. Un auxiliar que en presente, porque dijimos que están presentes, solo tenemos dos. ¿Cuáles son? Did. Do it does. Do Do. y das. Correcto. Nada más. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar ese do y das? Solamente cuando sean otros verbos, ¿verdad? Entonces, si yo me fijo y veo que no es un verbo to be, ya sé que tengo que utilizar un auxiliar y la oración está en presente, entonces quiere decir que voy a utilizar cualquiera de estos dos. En este caso, ¿cuál? Do o das. Para pasarlo negativo. ¿Ah? Para pasarlo negativo. Para hacerlo negativo, sí. Para hacer la question tag. ¿Qué tengo que hacer? It does. Don't. Das. Das, Doesn't. correcto. Doesn't. Profe, ¿pueden subir un toquecito para tomarle foto? Por favor. Sí, claro. No se enredan, está bien ahí. Listo. Gracias, profe. Con mucho gusto. Entonces, vean. ¿Das en qué? ¿Qué hago? She. Das en she. Correcto, muy bien. Y agregamos el signo de pregunta y ya ahí tengo la question tag. Excelente. Vamos a ver esta otro. Y no lleva el resto de la oración. ¿Es a mí? Sí. ¿Qué me dijiste? O sea, no Perdón. se le pone every day. ¿No se le pone qué? Every day. O sea, solo doesn't she. Solo das en she. ¿No se le pone qué? Es que no entendí la primera palabra. El resto de la oración, o sea, el complemento.
Ah, no, no se le El pone que dice ahí, every day. no, nada. Ah, ok. Solamente esto, nada más. A question tags son short questions, ¿se acuerdan? Son muy pequeñitas. Ok, ok. Solamente el auxiliar o el verbo to be, que ese sí se utiliza, ¿verdad? Y el pronombre, porque ni siquiera usa ningún nombre de ningún tipo, solo pronombres. Vamos a hacer esa, Carolina and Rosibel are students. Esa está muy fácil. ¿Cómo hago esa? Me fijo primero en qué. El ¿Cuál? sujeto. En el sujeto que lo puedo sustituir por ¿cuál? She. Por She. day. They. They, porque Por son day. dos. Carolina and Rosibel. O sea, dos. Entonces sería they. Ok, teniendo ya el pronombre listo, ¿cuál es el verbo? Are Don't. es un verbo to be. Es un verbo to be. Así are. Exacto. Entonces no necesito agregar ningún auxiliar. Solamente el verbo be, pero lo tengo que hacer ¿de qué forma? Negativo. Exacto. Entonces esto me quedaría. ¿Aren't qué? They. Day. Aren't they? ¿Ven qué fácil? Así es sencillo. Aren't they? Vamos a... Todavía me da chance de hacer otra más. ¿Cuánta gente hay? Michael, Estela, Silvia, Arixa. ¿Qué es eso? Muy bien. Me fijo que qué hago aquí. Vamos a ver, ¿quién me dice? El sujeto, Ujú. ella. Ok, el sujeto sería ¿qué? Silvia, lo sustituyo Sí. She. por she, correcto. Me fijo en el verbo, ¿cómo en qué tiempo está ese verbo? Pasado. En pasado. ¿Es un verbo to be? No. 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 No es, o sea, yo no puedo poner could not, ¿verdad? Jamás. Ahí tengo que hacer, buscar el qué, El auxiliar. el auxiliar. ¿Y el auxiliar de pasado es? Was o were. Was y were, ve aquí otra vez. Was y were, si fuera, ¿verbo qué? Pasado. Sí. Verbo to be. Pero ustedes dijeron que no es un verbo to be, ¿verdad? ¿Este verbo es verbo to be? No. No, No. profe, no. Tienes razón. Entonces, como no es un verbo to be, buscamos de una vez el auxiliar del pasado, que es ¿cuál? Didn't. Did. Y además de que ya tengo que el did, tengo que saber en qué forma va, negativo o positivo. Negativo. Negativo. Y hago el didn't, aquí falta el apóstrofe. ¿Didn't qué? She. Exacto. Didn't she. Ven que no es tan complicado, ¿verdad? ¿O sí? Más o menos. Más o menos. Si me Hay sale que refrescar. Profe, es que es parte de práctica, pero como tenemos tanta materia en las otras que vieras cómo nos ha costado, pero ahí vamos. qué pecado, sí, ya me imagino. Sí, es que Es que, digamos, eso lo vi, yo lo vi hace 6 meses. O sea, hay cosas que todavía no me acuerdo. ¿Cómo? Yo lo vi hace 6 meses, porque tuve que hacer otra materia ahí que me quedó atravesada. Entonces, hay cosas que tengo que refrescar y, o sea, no me acuerdo todavía. O sea, hay cosas que no me acuerdo. Sí, sí, claro, pero No sé si a muchos le pasa. es nada más de repasar. Obviamente yo para poder hacer esto tengo que tener muy claro las estructuras de los tiempos, saberme las reglas, o sea, sí tengo que saber bastantico, ¿verdad? Los Bastantico, auxiliares, aprendérselos. exactamente. Y vamos a hacer otra. Todavía me da chance de otra, sí. Mary. mm, ok, vamos a hacer una con esta.
¿Ok? ¿Qué hacemos aquí? El sujeto es she. El sujeto es she, muy bien. El verbo está en futuro. El verbo está en futuro. Y de una vez vemos el qué. ¿Qué me indica que es futuro? ¿Cómo sé que es futuro? Por el El- will. El will. Will. Y ese will, entonces es mi auxiliar, ¿verdad? Eso es lo bueno del futuro. El futuro siempre va a traer el auxiliar. Siempre. Sea negativo o positivo. Eso es más fácil. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Won't Pasar lo pasado. Negativo. Con she. Won't she. Qué fácil. Won't she. Así de sencillo. Y esto es mentira, pero the cat can speak. ¿Ok? Este tiene un modal. ¿Cuál es el modal? Bueno, tiene Can. un modal y un verbo. El modal es can, correcto. Con can es igual que el. Ahí está. Entonces, nada más que hacemos. Can he. Can. Can, le damos aquí, ¿verdad? Aquí, bueno, aquí lleva un apóstrofe. Y the cat, ese por cuál lo sustituyo. It. Por it. Y correcto. Y entonces me queda can eat. Can. Eso es todo. Estas son un poquito más fáciles. Pero ahí siempre, ¿verdad? Esto también me ayuda a repasar los tiempos, ¿sí vieron? O sea, no es solamente armar la question tag, sino que me ayuda a acordarme el pasado, el presente, el futuro, cuáles son los auxiliares, me ayuda a recordar todo, ¿verdad? Entonces es importante que esto para poder repasar, ¿verdad? ¿Ok? ¿Quién me hace esta? ¿Quién la quiere hacer? Está muy fácil. He. ¿Cuál? Isn't he? Isn't he? Excelente. Si hay un verbo to be, simplemente lo tengo que hacer negativo y el David pasa a he y para de contar. Eso es todo. Chiquillos, menos del minuto, nos vemos a las 6:10. ¿Listo? Profe, lo Listo, único que profe. sé es que por lo menos me sé lo que dice en esa oración. No me diga eso, tiene que saberse la estructura. No, sí, yo sé, obviamente, es parte de práctica. Me ha costado, profe, pero ahí voy. ¿Listo? ¿Es A mí nueva, me ha costado. Mari? ¿Ah? ¿Es ¿Mm? nueva? ¿Es nueva? Profe, yo estoy en séptimo con usted. Ah,